Ustedes, en la segunda parte de la clase 1 escrita, de la primera clase escrita, han abordado tanto concepciones epistemológicas como concepciones del aprendizaje humano. En esa clase escrita he identificado básicamente dos interpretaciones clásicas en el campo de las teorías del aprendizaje humano, que son el conductismo y el constructivismo. En el caso del conductismo, bueno, esa interpretación asociacionista del aprendizaje humano y el papel pasivo asignado al sujeto como sujeto de conocimiento, sujeto de aprendizaje. En el caso del constructivismo, como una posición epistemológica y, digamos, desde el punto de vista del mismo objeto de conocimiento, que asigna al sujeto un papel activo, es decir, en los procesos de aprendizaje, siempre el sujeto que aprende está interpretando la nueva información en función de lo que ya sabe. Por eso hablamos de un sujeto activo. Yo la semana pasada lo mencioné y les dije que, pero no profundicé la idea, mencioné simplemente que el conductismo y el constructivismo en realidad hacen referencia a procesos de aprendizaje de naturaleza diferente. En el caso del conductismo, podemos decir que está trabajando sobre, o puede dar cuenta y explicar, aprendizajes más orientados a el aprendizaje de hábitos, de automatismos, que realmente se aprenden por repetición y por reforzamiento. Por ejemplo, manejar el teclado de la computadora sin mirar, utilizando los 10 dedos, todo lo que son habilidades que tienen que ver, por ejemplo, en el campo de la educación física y de las artes, ¿no es cierto? Cómo se hace una brazada de natación, cómo se agarra una raqueta en tenis, cómo se respira si estoy corriendo. Bueno, todos esos son aprendizajes que requieren de esa repetición y del reforzamiento. Ahora bien, los aprendizajes de índole más compleja, que podríamos decir que son gran parte de la mayoría de los aprendizajes escolares y especialmente en el nivel superior, obviamente esta interpretación conductista no puede explicarlos. No puede explicarlos porque no puede dar cuenta de qué pasa con la cognición humana. Y eso es lo que va a poder hacer el constructivismo. Ustedes en la clase escrita ya tienen una aproximación a, y en mi texto de los enfoques didácticos, una aproximación a la teoría psicogenética de Piaget, a la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y a la teoría sociohistórica de Vygotsky, que es la que podemos decir se enlaza con las interpretaciones que yo ahora voy a comenzar a explicar. Y acá voy a estar fuertemente trabajando con el papel asignado al contexto en los procesos de aprendizaje humanos. Entonces, la noción del aprendizaje humano alude, como yo recién estaba explicando, procesos de diversa naturaleza. Nosotros vamos a circunscribirnos a los aprendizajes en situaciones educativas, en este caso orientados a la formación profesional, a diferencia de otros procesos que se dan más espontáneamente fuera del ámbito escolar, es decir, el aprendizaje no intencional. De acuerdo con este autor argentino,
Ricardo Vaquero, distinguimos entonces tres componentes constitutivos de todo proceso de aprendizaje. Un sujeto que aprende, un objeto o contenidos a aprender, y esto es fundamental, una situación o contexto que pone en relación los elementos en juego, como estamos tratando de ilustrar con el gráfico. Bueno, en relación a este papel, a la relevancia de los contextos en relación con los aprendizajes escolares, hay distintas, podemos decir, el peso que se le otorga al contexto y la conceptualización que se hace de cómo opera el contexto en el aprendizaje humano, da lugar a distinciones entre las teorías. Entonces, tenemos básicamente dos maneras de ponderar el contexto en su relación con los procesos de desarrollo y aprendizaje. Hay teorías que consideran al contexto como un factor que incide, una variable que interviene en el aprendizaje. Se entiende el contexto como un conjunto de factores que inciden sobre un proceso, como lo es el aprendizaje, de manera de naturaleza diversa. Por ejemplo, acá encontramos o podemos mencionar clásicas investigaciones en psicología de la educación sobre transferencia o generalización, que tienen mucha relación con la didáctica, es decir, son investigaciones que intentan explicar cómo lo que aprendemos en una situación escolar aplicamos a otra situación que puede ser otra situación escolar o una situación de la vida cotidiana. Eso se llama transferencia o generalización. La otra ponderación es la de la perspectiva contextualista, que es a la que vamos a referirnos ahora. Y acá se entiende que el funcionamiento intersubjetivo o las prácticas culturales son inherentes al propio desarrollo y al aprendizaje. Y acá ubicamos a las investigaciones de Vygotsky, Leontiev, Rogov, Engelstrom. Bárbara Rogov propicia y trabaja en torno fundamentalmente a estos tres conceptos que ella a su vez conceptualiza de una manera particular. El concepto de actividad, de participación y de apropiación. Dice Bárbara Rogov, las actividades cognitivas tienen lugar en situaciones socialmente estructuradas, incluyendo sistemas de valores acerca de la interpretación que se hace de las relaciones sociales y del modo como estas relaciones se organizan. La forma en que los individuos intentan resolver los problemas está intrínsecamente relacionada con los valores y las metas de la sociedad, con los instrumentos y con las instituciones, por lo que se refiere a definición de los problemas y a la práctica de su solución. Es decir, nosotros entendemos los problemas de la práctica profesional, por ejemplo, los resolvemos, utilizamos herramientas tanto simbólicas como materiales en función de los aprendizajes que realizamos por participar en grupos sociales. Dice esta investigadora, el pensamiento se constituye en las interacciones humanas y la sociedad está conformada por sistemas de relaciones que definen roles y funciones de quienes participan en una actividad. Por ejemplo, fíjense esta clase virtual, yo tengo un rol, ustedes tienen otro rol, María Galdiano tiene otro rol, los profesores que nos acompañan tienen otro rol. Roles y funciones que están, digamos, pautadas por la misma sociedad, por el hecho de, aunque estemos a distancia, estamos bajo un gran paraguas que es la institución Facultad de Humanidades,
una institución que tiene como misión, como función, la formación docente, etc. La actividad humana comprende metas comunes e instrumentos unidos a sistemas de valores que se transmiten entre los miembros de una misma generación y a través de las generaciones. Bueno, tomando esta idea de la actividad sociocultural y del aprendizaje, Rogoff nos dice que nosotros podemos entender a la actividad sociocultural que implica la interconexión entre sujetos sociales, puede ser analizada en 3 planos, que a su vez implican 3 tipos de aprendizaje diferentes. Disculpen, hay alguien que está con el micrófono abierto y hay ruido, si pueden controlar eso. Bueno, hay un plano de la actividad sociocultural y del aprendizaje que es el plano institucional cultural. Por favor, si controlan todos de tener apagados sus micrófonos, en mudo, perdón. Bueno, este plano institucional cultural es lo que la autora denomina apprenticeship. No sé si lo estoy pronunciando bien en inglés. El apprenticeship no tiene una traducción exacta en español, porque nosotros usamos el término aprendizaje tanto para los aprendizajes intelectuales, cognitivos, como para los aprendizajes prácticos, sociales, artesanales. En el inglés, learning sería el término vinculado a los aprendizajes cognitivos intelectuales y el apprenticeship a estos aprendizajes de la práctica. Entonces hay un plano institucional cultural, hay un plano interpersonal, el de la participación guiada, en la que los miembros más experimentados de un grupo, por interacción y participación, van enseñando a los novatos o principiantes. Esto es lo que hacemos en las facultades e institutos. Y el plano individual, que es la apropiación participativa, que tiene que ver con que por el hecho de participar en prácticas culturales de un grupo, de una comunidad, esa misma participación hace que yo aprenda y transforme mi manera de pensar y de actuar. Por supuesto, estas diferenciaciones son de tipo teóricas y están absolutamente interrelacionadas. El apprenticeship supone la presencia de individuos activos que participan con otros en una actividad culturalmente organizada que tiene entre sus propósitos el desarrollo de una participación madura en la actividad de sus miembros menos experimentados. La participación guiada alude a procesos y sistemas de implicación mutua entre los individuos que se comunican en tantos participantes en una actividad culturalmente significativa. Fíjense esto, el término guía se refiere a la dirección ofrecida por la cultura y los valores sociales como por los otros miembros del grupo social. El término participación se refiere tanto a la observación como a la implicación efectiva en una actividad. Bueno, piensen todo lo que viven nuestros estudiantes, por ejemplo, en las carreras de formación docente, cuando están haciendo sus pasantías o sus prácticas a cargo de un curso. Cuando comienzan los graduados a trabajar en las instituciones u organizaciones una vez que están graduados, como por el hecho tanto de observar como de estar efectivamente haciendo algo. Las rotaciones y pasantías en el campo de la ciencia de la salud, etc. Y en la apropiación participativa es el proceso de transformación del sujeto mediante su implicación en una actividad. Transforma su comprensión y responsabilidad en el grupo a través de su propia participación. Entonces, acá se puede ver la huella
del pensamiento de Vygotsky, que hay, siempre estamos interpretando el aprendizaje humano en clave social. Eso no quiere decir que no hay un plano interpersonal. Siempre hay un proceso de transformación individual que solo la puede hacer uno. Pero acá es cómo se explica ese proceso de transformación personal en clave de interacción social. Para Rogoff, la participación es en sí misma el proceso de apropiación. La apropiación constituye el cambio que resulta de la propia participación de una persona en una actividad. Por lo tanto, se debe entender la participación, esto es fundamental, se debe entender la participación menos como tomar parte de una actividad o comunidad y más ser parte de ella. Esto nos puede iluminar hasta, bueno, qué tipo de actividades planteamos a nuestros estudiantes y qué roles asuman. ¿Toman parte o son parte de la actividad? Y acá, con esta idea de que la participación es en sí misma el proceso de apropiación, o podemos decir, es en la participación en sí misma se produce el aprendizaje en tanto transformación de lo que el sujeto es, piensa, siente, Rogoff se diferencia de Vygotsky. Si ustedes recuerdan haber leído, Vygotsky formula la ley de la doble transformación. En esa ley, él está diciendo que lo que nosotros sabemos, pensamos, etcétera, primero existe a un nivel intersubjetivo y luego nosotros lo incorporamos y lo hacemos nuestro y ahí tenemos un momento impersonal subjetivo. Por eso él dice que el conocimiento siempre está dos veces presente, fuera y dentro del sujeto. Bueno, Rogoff, a partir de sus investigaciones, cuestiona esta idea de interiorización que hace Vygotsky y dice, no acuerda con la secuencia temporal que distingue un momento interpersonal y otro intrapersonal en la constitución de los procesos psicológicos superiores. Para Rogoff, la apropiación es en simultáneo social e individual. En simultáneo, yo por ser parte de un grupo, de una comunidad, voy haciendo ese movimiento de transformación social e individual. Rogoff dice que la apropiación suele tener tres usos o sentidos, como interiorización, como algo externo que yo hago mío, algo importado. La apropiación como transformación es que la misma interiorización propicia algo externo, es importado y transformado de manera que se ajuste a los propósitos del nuevo propietario. Y la tercera, que es el uso que da Rogoff, como apropiación participativa. Se pone en cuestión la frontera misma, ya que una persona que participa en una actividad es parte de dicha actividad y no se puede separar de ella. La idea de que el mundo social resulta externa al individuo resulta errónea desde el punto de vista de Rogoff. Tanto es así que para ella la idea de participación es clave en la noción de desarrollo. La apropiación es el cambio que resulta de la propia participación de una persona en una actividad. Y dice, participar implica poner en marcha esfuerzos creativos de comprensión y contribuye a la actividad social que por su propia naturaleza implica la construcción de puentes entre las muy diferentes formas de entender una situación.
tal ampliación para adaptarse a muchas perspectivas y para alcanzar algo juntos es el desarrollo, y se da en el proceso de participación. Los cambios individuales de los participantes en su función y su comprensión de la actividad afectan a sus esfuerzos e implicaciones en situaciones futuras similares. Y aquí por eso es tan fundamental, y ya de cara a lo que viene en esta materia, pensar las consignas de los trabajos, qué tipo de tarea le planteamos a los alumnos, y cómo esas tareas, o mejor dicho, más como, qué tipo de intercambio entre los participantes de un grupo están propiciando las tareas que planteamos, las consignas. Bien, y estas nociones que hacen a la participación y a la apropiación de conocimientos va a ir ligada a el surgimiento de otras nociones claves en el campo del aprendizaje, como son el concepto de comunidades de aprendizaje y el concepto de comunidades de práctica. Las comunidades de aprendizaje constituyen un paradigma que concibe al desarrollo como transformación de la participación. Y es lo opuesto a la idea de transmisión, opuesto a la idea de adquisición a partir de una interacción asimétrica entre el adulto y el joven o el niño. En las ideas de comunidades de aprendizaje está fuertemente asentada sobre la idea de responsabilidad y autonomía en la gestión de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Las actividades en las que los participantes comprenden los propósitos de la actividad. Esto, de que tantas veces, y a ustedes les habrá pasado, ojalá que no les pase en esta materia, pero que hacen las tareas y no saben por qué están haciéndolas, para qué, cuál es la meta. Esto es fundamental en la implicación y en la participación que generamos respecto de las tareas académicas. La idea de comunidades de aprendizaje tuvo una alta repercusión, sobre todo en las teorías y posiciones críticas, pedagógicas que critican a la escuela, no solamente que critican qué enseñan y cómo lo enseñan, sino a quién, dónde y sobre todo para qué se enseña. Las comunidades de aprendizaje hacen referencia a una concepción amplia de educación, entendida como el conjunto de prácticas sociales mediante las cuales y gracias a las cuales los grupos humanos promueven el desarrollo y la socialización de sus miembros, incluidos los más jóvenes. Y como dice César Coll, podemos identificar cuatro líneas vinculadas o que se desprenden de la noción de comunidades de aprendizaje. El aula como comunidad de aprendizaje refiere a la elaboración colaborativa del conocimiento. Es lo opuesto a la posición transmisora de la educación bancaria que tanto critica Paulo Freire. Esta idea de que el profesor llena la mente de los alumnos con informaciones. Entonces, el aula como comunidad de aprendizaje refiere a la elaboración colaborativa del conocimiento, en tanto se asume el carácter distribuido. ¿Qué quiere decir el carácter distribuido del conocimiento? Que el conocimiento se comparte y se construye entre alumnos y los docentes son corresponsables del proceso del aprendizaje. Y acá el énfasis está puesto en el aprendizaje autónomo y autorregulado, en la adquisición de estrategias metacognitivas y en aprender a aprender. En cuanto a la institución educativa como comunidad de aprendizaje,
se propende a generar formas alternativas de organización y funcionamiento de la escuela. Esto es muy difícil en Argentina. Yo sé que no hablando de comunidades de aprendizaje, pero sí hablando de una gestión más democrática de las escuelas, y cuesta mucho porque está instalada una visión y un imaginario en que, bueno, la escuela es cosa de los directores y de los maestros y profesores, y afuera estamos los padres y la comunidad. Entonces, la institución educativa como comunidad de aprendizaje se propende a generar formas alternativas de organización y funcionamiento de la escuela sobre la base de objetivos y valores compartidos por sus miembros. Se implementan nuevas formas de organización y agrupamiento de los estudiantes, nuevas formas de organizar el currículum, el plan de estudio, concebido desde la interdisciplinariedad o modelos globalizadores. Hay una fuerte implicación de los padres y otros agentes comunitarios en el trabajo de los alumnos y en la definición del currículum. En cuanto a la idea del territorio como comunidad de aprendizaje, se vincula con la idea del aprendizaje a lo largo de toda la vida, como principio de organización y como objetivo comunitario. La organización de la comunidad de aprendizaje gira en torno a una doble dimensión: la geográfica, puesto que las personas vivimos en un mismo territorio, ya sean zonas urbanas o rurales, y la dimensión funcional, es decir, nosotros compartimos intereses, objetivos, valores. Los instrumentos culturales y las actividades que ocurren al margen de las instituciones formales son muy valiosos, puesto que la comunidad ofrece múltiples recursos que pueden ponerse al servicio de los aprendizajes escolares. Y esta es toda una línea pedagógica que trata de recuperar la importancia de la vida cotidiana como fuente de aprendizaje y de formación. En el caso del nivel superior, los contextos reales de las prácticas y las instituciones en las que trabajamos y van a trabajar con nuestros graduados, que tienen una riqueza fundamental para la formación. Por último, lo que dice Cole habla de las comunidades virtuales de aprendizaje, aludiendo al uso de las TIC para conformar redes de comunicación y de intercambio comprometidas con la promoción de los aprendizajes. Las TIC ayudan a construir y mejorar redes de comunicación y de intercambio, a la vez que poseen una gran potencialidad para influir en los procesos de desarrollo, procesos de socialización y de formación de las personas más allá del límite territorial. Bueno, el concepto de comunidades de prácticas acuñado por este investigador Etienne Wenger, y la acuña estudiando con otro investigador, Leib, comunidades de prácticas, es decir, comunidades de ejercicio profesional o laboral. Una comunidad de práctica es un grupo de personas ligadas por una práctica común recurrente y estable en el tiempo, y por lo que aprenden en esta práctica en común. A ver, ustedes todos integran diversas comunidades de práctica. Una de esas es la comunidad profesional, la comunidad de los bioquímicos, de los diseñadores gráficos, de los trabajadores sociales, de los médicos, de los arquitectos, de los abogados, de los docentes, si son docentes de inicial, docentes de primaria, docentes de educación privada, etc. Entonces, vuelvo a repetir, una comunidad de práctica es un grupo de personas ligadas por una práctica común, recurrente y estable en el tiempo, y por lo que aprenden en esta práctica común, por esa recurrencia se aprende. Dicha práctica concierne un abanico muy amplio y va desde frecuentes discusiones en la cafetería hasta la solución colectiva de problemas difíciles. Hay tres cosas que caracterizan a las comunidades de práctica: el compromiso mutuo, una empresa conjunta y un repertorio de prácticas compartidas. El compromiso mutuo
cada miembro de una comunidad de práctica comparte su propio conocimiento y recibe de los otros también conocimiento. Y esto es lo más valioso, la potencialidad de la comunidad, que siempre va a ser más valioso, más productivo ese conocimiento compartido que el conocimiento de uno solo, por más experto que sea. La empresa conjunta, los objetivos y necesidades son comunes, aunque no homogéneos, es decir, se reconoce que lo importante es negociar y coordinar intereses que pueden ser distintos o comprendidos de manera diferente por los miembros de la comunidad de práctica. Y el repertorio compartido con el tiempo, esa comunidad va generando rutinas, palabras, códigos, herramientas, modos de ser, símbolos, gestos que les son propios. A ustedes les debe pasar, a mí me pasa siempre, pero siempre, que puedo estar parada en la fila en la caja para pagar en el supermercado. Me ha pasado que alguien se me acerca y me pregunta si yo soy directora de escuela o si soy docente. Bueno, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver con construcciones de hasta nuestra manera de hablar, de opinar. A ustedes le habrá pasado en conversaciones y discusiones de café que le dicen, vos decís eso porque seguro sos abogado o abogada. O ese que habla seguro es contador. Tiene que ver con estos repertorios compartidos y recurrentemente vividos y aprendidos en comunidades de práctica. Leib y Wenger asumen la perspectiva de la cognición situada respecto al concepto de aprendizaje. El aprendizaje como hecho colectivo, como proceso y resultado de las interacciones sociales en el seno de un grupo que comparte objetivos, intereses, valores y tareas comunes. ¿Cuáles son los requisitos para un aprendizaje real? Y esto lo tenemos que tener en cuenta nosotros que formamos a los principiantes, a los que están ingresando a nuestra comunidad de prácticas. Acceso de los participantes a diferentes partes de la actividad. Conocer qué hacemos en la profesión. Diversas formas de manifestarse esta práctica. Existencia de una nutrida interacción horizontal entre ellos y la presencia de relatos sobre situaciones problemáticas y su solución. Las tecnologías y estructuras de la comunidad de prácticas son transparentes, es decir, que los aprendices pueden analizar, tomar contacto con los trabajos menos públicos o más internos. Una comunidad de práctica es un grupo de personas que entonces comparten enfoques, problemas, aspiraciones, situaciones y necesidades sobre temas establecidos. Reflexionan sobre cuestiones comunes, exploran ideas, sondean nuevos procesos, profundizan su conocimiento, ofrecen y producen aprendizaje. Incorporan el conocimiento como parte integral de sus actividades e interacciones, producen documentos que son parte de la vida de la comunidad de práctica y no meros objetos de información. Bien, aquí, antes de pasar a lo que viene, dejo de compartir un ratito. Veo que han chateado mucho. Bueno, no sé si la intervención en el chat era para hacer comentarios o preguntas de lo que yo estaba diciendo o respecto de otros problemas. A ver, quisiera que hagan alguna intervención, pregunta, comentario, reflexión sobre estas ideas que estamos manejando de apropiación participativa como una cuestión clave en el aprendizaje humano, las ideas de comunidades de práctica y comunidades de aprendizaje. Ustedes forman parte de esas comunidades y ustedes
realizan esa apropiación participativa desde que han ingresado a el jardín de infantes. Y harán esos procesos de apropiación participativa en otros grupos y dimensiones de la cultura, de la vida cotidiana, de la vida profesional. Acá la idea central es ¿por qué la participación activa y reflexiva? Porque esa es la manera natural que aprendemos. La creencia de asimilar información para después repetir y resolver problemas, eso fue una creación, si se quiere, apoyada en el conductismo, en el positivismo, en la lógica de la escolástica de la Edad Media. Hoy sabemos no. Los sujetos no aprenden porque repiten. Repiten porque hay prácticas recurrentes, tareas, comentarios, reflexiones, pero es por el hecho de participar que nuestra cabeza cambia. ¿Por qué para hacer aprendizajes hoy en el nivel universitario y en la formación de investigadores, etcétera, se insiste en facilitar la circulación? Que vayan a otras universidades, que participen en distintas redes. Por supuesto, Jorge, Fiol, nosotros somos una comunidad de práctica y una comunidad de aprendizaje, pero especialmente de práctica. ¿Por qué es bueno que viajen y hagan estancias de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año? Miren, a mí me pasó, yo en mi vida estuve 1 año entero en Salamanca, en España, y aprendí más por haber vivido 1 año fuera que por toda la información que me dieron en la universidad en ese año. No sé si me estoy explicando. Es por haber participado y haber hecho transformaciones a partir de esa participación, con grupos de latinoamericanos que eran mis compañeros, con grupos de españoles que hice grupos de amigos afuera, por profesores de otras universidades que no eran la mía. Son todas, pero es esa interacción genuina, no de la repetición, mera repetición. Sí, no sé si quieren comentar algo, si ustedes seguramente. Claro, la interrelación enriquece. Pero fíjense la idea de Wenger y Leib. Yo ahora voy a volver sobre esa diapositiva porque esto es lo que nosotros tenemos que incluir en el currículum de la formación profesional. Fíjense, vuelvo a compartir pantalla, a ver si no se queda. Ay, cuando hago esto. Miren, esta diapositiva. ¿La están viendo? A ver. ¿Qué se requiere para aprender realmente en una comunidad de práctica? Conocer los distintos tipos de actividad y las partes de la actividad. Conocer todas las actividades. Interacción horizontal entre los sujetos. No allá el que sabe y está arriba en la cátedra y porque es generoso le da el conocimiento. No, es resolver los problemas entre los experimentados y expertos con los novatos, y los novatos entre sí, compartiendo experiencias. Fíjense esto, los relatos sobre situaciones problemáticas y cómo se las resuelve. Las tecnologías y estructuras de la comunidad de práctica son transparentes, porque tomamos contacto con, el corazón de la profesión. Yo estoy, supongamos, en una guardia de hospital, y estoy en el corazón de lo que pasa cuando se recibe una emergencia, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se resuelve? Estoy en el corazón de una reunión de cátedra. ¿Cómo una cátedra discute y resuelve los problemas de dictado? Por eso los novatos tienen que participar de la vida de la comunidad de práctica. Bien. El aprendizaje expansivo.
Bueno, acá nos vamos cualitativamente un paso adelante. El aprendizaje expansivo es la teoría de Wengerstrom, y él toma como centro la idea de actividad y de cultura. La actividad es lo que las personas hacen en un dominio de prácticas, pero lo más importante es que en ella se va conformando un modo de comprender. Siempre la línea es coherente con lo que venimos desarrollando. La comprensión no viene de afuera, se va construyendo, se la va logrando en la actividad que se lleva a cabo dentro del dominio. En la medida en que yo realizo la actividad, voy comprendiendo. Es desde adentro, no desde afuera como espectador. Por otro lado, la cultura constituye una forma de comprender que conforma una tradición, que a su vez se acumula y se traspasa a las nuevas generaciones, y como tal es una forma de ver, pero también una forma particular de ceguera. Es decir, necesitamos de la cultura. La cultura, por participar en la cultura, nosotros construimos lentes de interpretación de la realidad, lentes conceptuales, lentes actitudinales. Tenemos un filtro cultural que nos hace entender. Entonces, así como facilita la comprensión, a veces la puede dificultar. Esto se da mucho en la relación entre generaciones distintas. Por ejemplo, adolescentes hoy que participan del Día de la Marcha del Orgullo Gay. Es muy probable que los abuelos se agarren de los pelos ya que están haciendo, porque están operando desde representaciones de las prácticas sexuales, de la identidad sexual totalmente distinta a la que viven hoy los nietos y nietas de 15, 16, 17, 18 años. Bien, ¿qué dice este investigador? 5 principios para entender su teoría de la actividad. Primero, un sistema de actividad colectivo mediado por artefactos y orientados a objetos, considerado en su red de relaciones con otros sistemas de actividad, constituye la primera unidad de análisis de los aprendizajes. Las acciones individuales y grupales siempre están orientadas hacia metas y solo se las puede comprender cuando son interpretadas en el contexto de toda la actividad de los sistemas. Segundo principio, se reconoce la multiplicidad de voces de los sistemas de actividad. Un sistema de actividad siempre es una comunidad de múltiples puntos de vista, tradiciones e intereses. El sistema de actividad es histórico. Solo se lo puede entender a través del estudio de la historia local de la actividad y de sus objetos. A ver, cómo los maestros y las maestras de una escuela planifican y evalúan. Estos sistemas toman forma y se transforman durante largos periodos de tiempo. Cuarto principio, hay contradicciones, se reconoce, y acá vemos también la idea de complejidad de Morin. Las contradicciones son la fuente de cambio y desarrollo. Son distintas de problemas o conflictos y expresan las tensiones estructurales dentro y entre los sistemas de actividad que históricamente se fueron acumulando. El principio de las transformaciones expansivas de los sistemas de actividad son posibles. La transformación expansiva es una transformación de raíz, se cambia todo el sistema de actividad. Las transformaciones cualitativas devienen en procesos relativamente largos. Una transformación expansiva ocurre cuando el objeto y el motivo de la actividad son reconceptualizados para incorporar un horizonte de posibilidades radicalmente más amplios que en la anterior modalidad de la actividad.
Desde esta posición, Engelstrom considera que las teorías clásicas de aprendizaje, que son las que ustedes ya han estudiado, son insuficientes para explicar el aprendizaje expansivo. Esta idea de cambio, reconceptualización total. Y él encuentra en este autor, Bateson, en este investigador, 3 categorías de aprendizaje. Este autor habla de tres niveles de aprendizaje: aprendizaje de primer orden, de segundo y de tercer orden. El aprendizaje del primer orden es el del condicionamiento, el que explica la teoría conductista. Por recompensa y castigo, los individuos aprenden a reaccionar de determinado modo a estímulos particulares. En el condicionamiento, el aprendiz no requiere estar consciente de su propio aprendizaje, puesto que el comportamiento de éste se orienta antes que todo a evitar consecuencias desagradables y asegurar experiencias placenteras. Es decir, que no me bochen, que no me reten, etc. Este tipo de condicionamiento, ajustado a los requerimientos inmediatos del entorno, ocurren regularmente en la vida cotidiana de cualquier persona. No usas barbijo, va a haber un agente en la calle de policía que te diga póngase el barbijo, o si uno usa barbijo no entra al supermercado. Entonces, en el aprendizaje de primer orden tenemos condicionamiento e imitación. El aprendiz se apropia de cierto modelo de conducta que copia, es muy similar al condicionamiento. La imitación también es un aprendizaje cuyo nivel de control consciente es inexistente o muy marginal. Vamos al aprendizaje, seguimos en el de primer orden. Este tipo de aprendizaje está muy presente en el modelo escolar tradicional, en el cual el objeto de aprendizaje es el libro de texto o la fotocopia. Las respuestas correctas están contenidas en los textos y en las exposiciones de los profesores. El texto autorizado reemplaza los problemas de la experiencia cotidiana y los fenómenos del mundo que mueven a curiosidad como objeto de aprendizaje. Cuando el texto y las lecciones llegan a ser el objeto en sí mismo del aprendizaje, este pierde su carácter instrumental, como un mediador que permite relacionarse de un modo distinto con la realidad. Esto significa que los recursos instrumentales de los estudiantes se empobrecen y se transforman en listas fijas para cuyo aprendizaje se espera que los estudiantes dependan en lo básico de su memoria individual. Esto es lo que ocurre en la enseñanza tradicional cuando en el aprendizaje superficial del que yo hablaba la otra vez, los estudiantes tratan de responder correctamente para obtener buenas calificaciones y evitar sanciones, del mismo modo como imitan a sus pares y a sus profesores. El aprendizaje de segundo orden. Toda situación comunicativa influye en la información que se transmite, toda situación comunicativa incluye la información que se transmite en ella y los tipos de interacciones que hacen posible este traspaso de información. Cuando una persona pasa información a otra, la que recibe la información no aprende solo el contenido de la información, sino el tipo de interacción que se está estableciendo. Entonces, Bateson señala que cuando se observa el aprendizaje de primer orden, el del segundo orden ya está ocurriendo. La gente adquiere normas y patrones profundos de comportamiento característico al contexto. Así en las aulas, los estudiantes aprenden el currículum oculto de lo que significa ser un estudiante, cómo agradar a los profesores, la manera de pasar los exámenes, la forma de pertenecer a los grupos, hasta la manera de vestirse, de saludar, de dirigirse, la cara que ponemos en clase. Todos esos son aprendizajes de segundo orden que se van operando por el tipo de interacción que establecemos unos y otros. Los aprendizajes de valores, actitudes, formas de relacionarnos tienen el carácter del contexto de interacción y como tal están provistos por el tipo de experiencias de actuación social
que se les proporciona a los estudiantes. Por eso el comportamiento solidario no se aprende porque ustedes le digan o ser generoso, o ser, tolerante. No se aprende porque le demos una definición de tolerancia, de solidaridad, de democracia, sino que se va descubriendo las formas de actuación que pueden considerarse solidarias, democráticas, reflexivas, y que enmarcan las formas de relaciones que los estudiantes van a tener con sus pares. Bueno, y acá, como ejemplo, podemos hablar del aprendizaje de investigación, referido en lo fundamental a la resolución de problemas mediante la experimentación. En este caso, el aprendiz, el estudiante, avanza paso a paso con el fin de reflexionar sobre el problema que tiene entre manos y formula una explicación hipotética de los principios que están detrás de las soluciones exitosas. Luego el aprendiz va a probar hipótesis y las va a ir modificando de acuerdo con los resultados. En otras palabras, el aprendiz construye una teoría del fenómeno bajo estudio en la medida que actúa. En la situación escolar, esto podría significar que el estudiante analiza las precondiciones del desempeño adecuado y conscientemente monitorea sus hábitos de conducta y de estudio de acuerdo a ello. Esto ocurre mucho en el aprendizaje simulado en las ciencias de la salud. Cuando están en gabinetes de simulación, están con muñecos, etcétera, están trabajando en función de qué deben hacer para cada situación. Bien. Ahora vamos al aprendizaje del tercer orden. Este es difícil que se ve, y tiene que ver con la innovación. El aprendiz cuestiona la validez de las tareas y problemas puestos por el contacto y comienza a transformar el contexto en sí mismo. El aprendizaje de tercer orden supone un salto cualitativo desde el conjunto de alternativas contenidas en la información cultural disponible a otro sistema de presuposiciones culturales, un cambio cultural. En términos amplios, da cuenta de un proceso de transformación que implica salir del sistema de presuposiciones culturales que están a la base de nuestras imágenes incorporada de los contextos que consideramos naturales en donde se llevan a cabo nuestras prácticas. Un ejemplo de esto sería en la escuela, por ejemplo, podría significar que los estudiantes y los docentes analicen críticamente sus prácticas tanto de estudio, de trabajo como de evaluación y comiencen a transformarlas. En el aprendizaje de tercer orden estallan las presuposiciones que subyacen a los contextos culturales y surge una nueva realidad. Tiene que ver con crisis personales, revelaciones, quiebres, cambio cultural. En sí misma no es una teoría elaborada, sino una provocativa propuesta que intenta explicar el surgimiento de nuevos patrones culturales o nuevas formas de actividad laboral a partir del análisis de toda la actividad del sistema en los que los aprendices se encuentran comprometidos. Los problemas no se presentan a los aprendices como dados, sino que deben ser construidos por ellos desde los materiales de las situaciones problemáticas que demandan soluciones o que son difíciles e inciertas. Este es el carácter de la innovación y consiste en la capacidad de salirnos de las alternativas de que disponemos para solucionar problemas y plantear problemas en sistemas de presuposiciones diferentes. Esto, nos dice Sepúlveda, no es otra cosa que mirar nuestra propia práctica cotidiana desde una perspectiva diferente. Bien. Y ahora, para terminar, voy a hacer referencia a el impacto del paradigma tecnológico de la sociedad del conocimiento, la sociedad red, en la interpretación de los aprendizajes. Los rasgos del paradigma tecnológico, esto está tomado de Castell, es que la información es una materia prima, las tecnologías para actuar sobre la información.
La capacidad de penetración de los efectos de las nuevas tecnologías es inimaginable. Nuestra existencia individual y colectiva se halla moldeada por la tecnología. Entonces tenemos la información en la materia prima, la capacidad de penetración es muy grande y la interacción de todo el sistema. Por eso Castell usa la imagen, la metáfora de la red para explicar a esta sociedad tecnológica. La morfología de la red resulta adecuada para expresar la complejidad de interacción creciente y de desarrollo impredecible que surge del poder creativo de esa interacción. La flexibilidad, los procesos son reversibles, como también las instituciones y las organizaciones pueden modificarse y hasta alterarse de manera fundamental mediante el reordenamiento de sus componentes. La convergencia. La convergencia hace referencia a un sistema altamente integrado. Dice Castell, la convergencia en curso entre diferentes campos tecnológicos en el paradigma de la información es el resultado de su lógica compartida sobre la generación de la información. Una lógica que es más evidente en las funciones del ADN y en la evolución natural, y que cada vez se reproduce más en los sistemas de información más avanzados, a medida que los chips, los ordenadores y los software alcanzan nuevas fronteras de velocidad, capacidad de almacenamiento y tratamiento flexible de la información desde fuentes múltiples. Así hablamos de aprendizaje ubicuo, que es la posibilidad de aprender en todo momento y lugar en función de la conectividad sin cable y la portabilidad y movilidad de artefactos. El aprendizaje ubicuo reconoce como rasgo la permanencia. Todos los procesos de aprendizaje se pueden almacenar. La accesibilidad. Podemos acceder al aprendizaje desde cualquier lugar y en cualquier momento. La inmediatez. Se aumenta la rapidez de producir aprendizaje. La interactividad, adaptabilidad a las condiciones del usuario y situación de las actividades instruccionales. El conocimiento se presenta de una forma natural y auténtica. Otra idea que aparece vinculada a estos tipos de aprendizaje en la sociedad del conocimiento es el aprendizaje rizomático y autorregulado. Si ustedes ven ahí en ese dibujo, el rizoma es lo que está debajo, ¿no?, de la superficie. El aprendizaje es caótico, ramificado, dinámico, difuso, multidireccional, personal y expansivo. La metáfora biológica del rizoma, donde el tallo de una planta envía raíces y brotes, cada uno de los cuales pueden crecer en una nueva planta. Los rizomas resisten las estructuras de organización, no tienen principio ni fin preconfigurado. Crecen y se propagan de manera nómada, que siendo las únicas restricciones a su crecimiento, las existentes en el hábitat donde se desarrolla. Y ya está bien, el aprendizaje autorregulado. La experiencia supone el despliegue de procesos de autorregulación que facilitan a los estudiantes transformar sus habilidades mentales en habilidades de desempeño académico. Esto es el aprender a aprender. El estudiante es el sujeto clave en su proceso de aprendizaje y formación. El conectivismo en realidad todavía no es una teoría. Podemos decir que constituye un conjunto de principios y de interpretaciones que se dan acerca del aprendizaje, diferenciándose del constructivismo, a partir de la aparición de la web 2.0. Para los autores que están postulando al conectivismo, consideran que es básico analizar en profundidad los principios que soportan los nuevos entornos de aprendizaje apoyados en tecnología.
Más en concreto es necesario para la integración didáctica de las tecnologías de la información y la comunicación una relectura de la situación a la luz de las potencialidades de las herramientas de software social para nuestras aulas. Para el conectivismo, el aprendizaje se produce fuera de los individuos, es decir, el aprendizaje almacenado y manipulado por las tecnologías. Entonces, el aprendizaje se produce fuera de los individuos y no se puede describir cómo ocurre en las organizaciones de este aprendizaje. ¿Cuáles serían las diferencias entre constructivismo y conectivismo? En el constructivismo, los alumnos intentan alcanzar la comprensión a través de tareas a las que confieren significados. En el conectivismo, ese significado ya existe y el reto del que aprende es reconocer los patrones que parecen estar ocultos. Decidir este significado y la formación de conexiones entre comunidades especializadas son de forma primordial las actividades centrales del aprendizaje. El conectivismo se enfrenta con el constructivismo. Este es proposicional, mientras que las conexiones del conectivismo se forman naturalmente, sin intencionalidad por parte del sujeto que aprende, e incluso no completamente bajo el control de los individuos. Por lo tanto, no cabe hablar de transferencia o construcción de conocimiento. Las TIC para el cognitivismo son recursos válidos para favorecer el aprendizaje porque fomentan la participación entre estudiantes y permiten crear programas y sistemas donde el alumno desarrolla sus capacidades cognitivas. Para el constructivismo, las TIC sirven para potenciar el compromiso activo del alumno, su participación, la interacción, la retroalimentación y la conexión con el contexto real, de tal manera que son válidas para que el alumno pueda controlar y empoderar su propio proceso de aprendizaje. Para el conductismo, las TIC son estímulos que pueden favorecer el desarrollo de respuestas específicas mediante el refuerzo, destacando como tecnología la enseñanza programada. Bueno, como se me va el tiempo, de más está decirles que no es que yo acuerdo con los postulados de esta teoría conectivista, pero no puedo negar que existe y que se va a seguir desarrollando. Como dice este autor Prensky, una de las grandes diferencias entre enseñar en el siglo XXI y en el pasado es que en el pasado las cosas no cambiaban tan deprisa. Los profesores preparaban a sus alumnos para un mundo que era muy parecido al que estaban viviendo, pero eso no es lo que nosotros vivimos. El mundo en que nuestros alumnos vivirán y trabajarán será radicalmente distinto a aquel en el que ellos y nosotros estamos viviendo ahora. Las redes se convierten en elementos significativos para que los alumnos puedan establecer sus propias conexiones y mantenerse actualizados, pues en un mundo donde todo cambia y se transforma rápidamente, la información y la solución de los problemas no puede estar ubicada en una sola persona, sino en las redes. Maite, disculpa, te interrumpa. Sí. Tengo que cerrar. Sí, bueno, sí. Ya cierro. Esto está subido ya al aula. Les voy a pedir que lean las críticas a las teorías conectivistas, porque hay un corrimiento de la cuestión. No se está teniendo en cuenta la variable ética y actitudinal y afectiva de los sujetos. Pero bueno, mi interés era que ustedes tomen en contacto. Si a ustedes les interesa profundizar en alguna de estas teorías, nos comentan, yo les puedo dar más bibliografía a leer, pero creo que con este Power ustedes están teniendo una aproximación a las visiones más contemporáneas respecto de los aprendizajes. Bueno, y lamento esta tiranía del tiempo, pero bueno, hay un seminario internacional, necesitan esta sala de Zoom. Cualquier cosa seguimos intercambiando y discutiendo en las aulas virtuales. Espero no haberlos apabullado con tanta información, yo estuve apurada porque se me va el tiempo, pero bueno, espero haber sido lo más clara posible
para que ustedes tengan una aproximación a las cuestiones de aprendizaje y cómo nos aportan las teorías a repensar las prácticas de enseñanza y de evaluación. Nos estamos viendo, muchas gracias. Gracias, chao. Muchas gracias por lo que me dicen que entendieron. Así yo me voy más tranquila. Hasta luego.